Hola, les habla Edgar Navarro y les doy la bienvenida al podcast El Espiritismo te explica. ¿Cuál es el origen de la depresión? En la psicología humana se tratan muchos casos, sobre todo en la actualidad, de condiciones mentales que, si bien no consiguen una razón o un origen como tal, pueden manejarse, se pueden comprender hasta cierto punto, pero sí es como que queda un espacio vacío, es como que queda un lado oscuro sin poder comprender del todo, y permanece así una duda sobre la solución de ciertas condiciones dentro de nuestra psiquis. Cuando nos adentramos en la parte espiritual, cuando empezamos a analizar y a comprender sobre todo que el espíritu no solamente lleva las experiencias actuales, no solamente tiene ciertas situaciones que le pueden causar el afloramiento de alguna condición mental, sino que hay cosas que se refieren a nuestro pasado que va más allá de esta mera existencia en la que estamos. El conocimiento espiritual nos abre justamente una puerta hacia la profundidad de nuestra mente, de nuestra existencia, y de esta manera también nos devela el origen de muchas de nuestras condiciones. Ya hablamos en otros de los capítulos sobre el caso de la esquizofrenia y sobre las posibilidades de entender de que no todos los casos de esquizofrénicos son mentales físicamente hablando, sino que tienen un origen o se apoyan directamente sobre casos de mediunidad no desenvuelta o mediunidad conflictiva o problemática. En el caso de la depresión, que viene siendo la pandemia silente en la que estamos hundidos desde hace muchos años, y diría hasta siglos, porque en el desarrollo de la modernidad, en todos esos procesos que hemos vivido durante las épocas anteriores, el siglo XX, el siglo XIX, etcétera, eh, influencian mucho la condición mental, y en este mundo nuevo, en donde la tecnología se sobrepone a muchas de las situaciones que nosotros afrontamos, que nos abre un espacio de divergencia muy amplio en el que no todos los problemas se enfrentan, en donde quedan muchas cosas pendientes, etcétera. Se va generando situaciones mentales completamente fuera de control, como es el caso de la depresión. Eh, ya a partir de la pandemia del COVID vivimos muchas condiciones depresivas para las personas, sobre todo el encierro generó el afloramiento de mucha depresión profunda, pero viene siendo como la cereza del pastel. Es como que el virus ayudó, o la situación de la pandemia ayudó a que esto quedara mucho más expuesto y que venía siendo arrastrado y echado a un lado o pasado por debajo de la alfombra, y que no se estaba tomando verdaderamente en serio el problema de la depresión en todas las culturas humanas, porque hemos visto de que, eh, digamos, en Asia el problema de la depresión es muy profundo y se trata de una manera muy distinta como lo vemos en Occidente. Quizá acá es un poquito más abierta, hablando en los términos latinoamericanos, en el sentido de que la persona lo toma un poco más ligero o se apoya mucho en la familia, pero en el caso de Norteamérica o en el caso de Europa, no hay una relación filial muy fuerte que genera una depresión constante en las personas. Pero hay un sistema que va debajo o que va detrás de todo esto, que puede producir condiciones de depresión profunda y que no necesariamente son los hechos actuales. Y es cuando muchos psicoanalistas se consiguen con una pared o con una falta de razonamiento o de explicaciones. Y es aquí en donde entra en sí el conocimiento espiritual, a esclarecer
y a abrir una puerta en estos muros que se presentan al psicoanálisis. La depresión puede tener un origen espiritual también. Y digamos que hay diferentes situaciones en las que se produce, pero la mayoría de los casos tiene que ver con el proceso obsesivo, que viene siendo la influencia negativa que ejerce un espíritu desencarnado o incluso encarnado sobre nosotros. En este caso, cuando no se detecta la presencia de un espíritu que puede estar produciendo este sentimiento de no querer hacer nada, de no querer incluso continuar en la existencia, eh, de enfocarse en un solo pensamiento que le empieza a producir un proceso depresivo profundo y sumiéndolo en la oscuridad. Esta presencia espiritual no solamente está influenciando mentalmente, sino que también fluídicamente está absorbiendo fluido vital de la persona y empieza también a decaer en la parte orgánica. Recuerden que al momento en que se conecta el perispíritu del desencarnado a nuestro perispíritu, empezamos nosotros a reflejar sus enfermedades que ya no son físicas, pero sí son somáticas, mentales, pero que se pueden somatizar en nosotros. Y sobre todo el proceso mental que este espíritu lleva, lo empezamos a reflejar directamente. Cuando por fin detectamos a través de los pases o a través de una asistencia espiritual directa, se logra ver cambios en el momento en que este espíritu es retirado, es asistido, y la persona empieza a darse cuenta de que muchos de los pensamientos que tenían no eran propios. Hay casos que son también mucho más profundos y que no hay en sí una presencia de otro espíritu y que tiene que ver mucho con existencias anteriores. En estos casos se presentan recordaciones, se presentan anhelos, se presentan sobre todo la nostalgia, bien sea por otras personas, por un lugar, por la condición en la que vivían, por el lugar en donde vivían. Y esto se presenta en la experiencia actual de una manera en que poco es probable que lo podamos detectar, porque estamos hablando de que hay que profundizar primero en el pensamiento espiritual, hay que entender y creer obviamente en la existencia, en la preexistencia, en las existencias anteriores, en el proceso reencarnatorio, y así entonces dar cuenta a que está la posibilidad de que sea nuestro propio pensamiento, aflorando detrás del velo del olvido, generándonos sensaciones, generándonos recordaciones, generándonos este proceso depresivo que poco a poco se profundiza y nos va sacando de la realidad. Cuando lo analiza un psicoanalista, sencillamente no puede llegar a este punto, al menos que también pueda tratar con regresiones, y aún así cuesta muchas veces llegar o alcanzar el origen real de estos sistemas depresivos. Lo cierto es que la depresión no es un tema sencillo, no es un tema superficial. Hay muchas terapias y verdaderamente una de las más efectivas es la laborterapia, que ayuda a enfocar el pensamiento de la persona a una acción productiva que lo saca de ese monopensamiento, de esa monoidea que le produce la depresión, le desvía la atención, les desvía el interés y de hecho le fomenta una actividad que le pueda gustar y que de esa manera desarrollar para sí mismo un ejercicio mental distinto. En estas situaciones y dentro de las mismas terapias espirituales se recomiendan este tipo de procesos de activación mental y de generar intereses distintos para que pueda de alguna manera ir saliendo de la profundidad de esa depresión que le va llevando la vida hacia la posibilidad inclusive de querer salir de la existencia actual. Hay muchas dudas, muchas preguntas sobre la depresión.
Y lo importante es tratar de enfocarnos y buscar las respuestas correctas. Sabemos que hay muchos familiares que están en este proceso, e inclusive nosotros mismos, quienes están escuchando, quienes están a nuestro alrededor, pueden estar en procesos depresivos que ni siquiera se notan. Y bien que sea de origen espiritual o que sea producto de nuestra situación actual, de nuestra situación social o económica, de lo que realmente nos pueda estar afectando, lo importante acá es detectarle y asistirle de cualquier forma en que esa persona pueda sentirse estable, pueda sentirse acompañada. Porque el peor enemigo de la depresión es la soledad, el peor enemigo de la depresión es el aislamiento. Y es aquí en donde todos los que estemos alrededor nos toca actuar y enfocarnos bien para poder asistir a la persona que lo sufre. Y así, en este capítulo, le damos mucha importancia también a que más allá de entenderlo por el lado espiritual, por el lado psicológico, la depresión está presente y hay que tratar de disiparla y construir verdaderamente un sistema de vida en la que podamos apreciar la oportunidad que tenemos de evolucionar en esta existencia, de la oportunidad que tenemos de ser felices a través no solamente de recibir cosas buenas, sino también de darlas. Cuando somos productivos en el bien, la depresión se disipa, porque tenemos un enfoque hacia algo positivo, hacia algo engrandecedor. Y sobre todo estamos siguiendo verdaderamente en la conducta cristiana, no tanto en la religiosa, sino el ejemplo que daba Jesús al momento de accionar, de ser útiles, de proveer al necesitado, sea quien sea la religión que sea, tenga el pensamiento que sea, recibe siempre amor fraterno y en este proceso de asistencia, de trabajo espiritual, siempre vamos a conseguir avanzar y alejarnos justamente de estos aspectos negativos de nuestra mente y de cualquier situación que nos pueda atar a conductas no deseadas. Muchas gracias.